Estamos nuevamente conversando con José Cárcamo, profesor universitario, economista, y lo hemos invitado en su carácter de especialista, de gran conocedor, de profundo conocedor de nuestro gran desconocido, este vecino que tenemos al lado, con el que tenemos tantos intercambios humanos y del que conocemos tan poco, que es Bolivia. Estábamos en la siguiente pregunta, José. Esa renta petrolera, esa renta gasífera, esa renta del litio, es una renta monumental, muy grande. Ahora bien, lo característico del proceso que encabezó Evo Morales, a mi modo de ver, es que logró, por un lado, combatir la extrema pobreza en la que vivía la inmensa mayoría de los bolivianos, por un lado, pero por el otro lado, también le permitió tener las cuentas públicas superavitarias, es decir, no caer en déficit, y en segundo lugar, usar también la renta para iniciar un proceso de industrialización de esos productos primarios, que no todos los países han logrado esta ecuación perfecta. Bien, aquí yo te diría, para situarlo acá para Argentina, Bolivia está en un proceso similar al que vivió la Argentina con lo que fue el primer peronismo. Con el primer peronismo. ¿Está? Es decir, 46, sí. 55, es decir, con una industria que no existía claro. en Argentina, ¿cierto? Bueno, en Bolivia no había un desarrollo industrial. Entonces, bueno, estos recursos han permitido, ¿cierto?, justamente añadirle mayor valor. Hoy día lo que se discute en Bolivia, por ejemplo, es el tema del litio. Claro. ¿Está? Bueno, ¿cómo industrializar eso? Y eso es todo un debate, porque en Chile hay litio, en Argentina hay litio. Claro. Bueno, Piñera, el presidente argentino, ¿cierto?, ya están pensando que eso sea en forma privada el negocio. Claro. Seguramente en Chile Piñera tendrá sus socios. ¿Algún interés, ¿cierto? algún socio? Es un empresario, ¿cierto? Y no hay separación, lamentablemente, entre los negocios privados y la actuación pública en nuestros países. Bueno, así que eso va a ser todo un desafío. Los bolivianos ya se plantean entonces, bueno, ¿cómo industrializar lo que es el litio? Porque la pregunta, para usar la metáfora del litio, es: o exportás litio o exportás baterías de litio, digamos. Exactamente. Y bueno, después Bolivia está desarrollando toda esa industria liviana. Claro, ¿tá? claro. Que es una sustitución fácil de importaciones. Claro, porque es para el consumo interno, es para el mercado interno. Entonces, a través de la renta de YPF boliviano, sí, ¿cierto?, se canaliza un 5% de esa renta, por ejemplo, para el Fondo Nacional Indígena, claro, lo que es un elemento redistributivo. ¿Tá? Obviamente, los sectores que siempre se han adueñado de la renta boliviana ven eso como algo negativo. Entonces dicen, esto es una fuente de corrupción y todo eso. Es decir, cuando iban esos como subsidio a las empresas multinacionales o, ¿cierto?, a las empresas de los sectores vinculados a la capital transnacional que opera en Bolivia, ahí se quedaban callados, digamos. claro. Entonces, bueno, esos son elementos redistributivos que realiza importante Bolivia. Entonces, bueno, es algo que te señalaba, ¿cierto?, en la pausa. Hoy emerge una nueva clase media. Claro. Emerge una clase media, nunca existió clase media en Claro, Bolivia. nueva no, clase media. Es una clase media que no existió. Es decir, cuando llegó Evo al gobierno, un 4% de la población, sectores de altos ingresos, clase media entre el 20 y el 30%, y los otros eran todos sectores pobres. Pobres. ¿tá? Es decir, era un triángulo. Sí, un triángulo. Sí. Bueno, eso se revirtió ahora. Y el sector más ancho, ¿cierto?, es la clase media con más del 60%. Y la clase media justamente potencia el mercado interno. Claro, obviamente. ¿tá? Potencia el mercado interno. Entonces aquí hay en este círculo virtuoso hay dos elementos. Por un lado, un mercado interno en expansión con estas políticas redistributivas, ¿cierto? Igual que lo que hizo aquí el gobierno, lo que han hecho los gobiernos peronistas históricamente, sí, ¿cierto? Y el gobierno de Cristina, que es lo que hizo Lula, claro, que eso lo puede sostener Evo, y con cuentas fiscales superavitarias, con enormes reservas internacionales. Es decir, las reservas internacionales de Bolivia son el 25% de su Producto Bruto Interno. Claro, es decir, es una cosa... Claro. Y Bolivia, y esto es importante, de un PBI que era
menor a 10.000 millones de dólares, hoy día ya está en los 40.000 millones de dólares. Es decir, el PBI en 13 años se cuadruplicó. ¿Tá? Entonces, bueno, con una inflación del 1,5%, un desempleo del 4%, que ya los economistas consideramos pleno empleo. Exactamente. ¿Tá? Con una estabilidad del tipo de cambio que está clavado desde que asumió Evo Morales en 6,9 bolivianos. Entonces, bueno, todos con cuentas fiscales ordenadas. Entonces, es la Suiza de nuestro continente. Claro, a punto tal de que ha despertado interés incluso en inversores. Sí, es decir, hoy se discute a ver de qué manera podemos invertir en Bolivia, porque ahí parece ser que anda bien la inversión. Seguro. Y esto no hay ninguna duda, este gobierno, ¿cierto?, de Evo Morales, del Estado Plurinacional, es el mejor gobierno de la historia boliviana. De la historia boliviana. Donde, bueno, hoy día hay un gran desafío que va a enfrentar Evo, ¿cierto?, el 27 de octubre de este año, ¿cierto? Que son las elecciones. Son las elecciones. Donde la carta que va a jugar ahí la derecha, ¿cierto?, es el señor Mesa. ¿El conocido Mesa? El conocido Mesa, ¿cierto?, que fue, no olvidemos, vicepresidente del señor Sánchez de Lozada, claro. Que en el año 2003, el 17 de octubre del 2003, se tomó un avión, ¿cierto?, para volar a Estados Unidos, sí, Sánchez, con lo que se conoció como la Guerra del Gas. Sánchez de Lozada, para nuestros oyentes y espectadores que seguramente no lo recuerdan, es un presidente boliviano que hablaba así con pronunciación inglesa. Seguro. Porque no había logrado dominar el español correctamente, porque toda su vida había vivido en los Estados Unidos. Así es. Y bueno, yo creo que va a ser el hueso más duro de roer de Evo, Carlos Mesa. Y hay otros candidatos. La Media Luna, Santa Cruz de la Sierra, lleva al senador Óscar Ortiz. Ahora, una pregunta. Ese enfrentamiento tan duro que llegó a existir con la zona de la Media Luna, con Santa Cruz de la Sierra, yo siento como que esa tensión que hubo hace 10 años ha mermado. Eso ha mermado porque fue una táctica que utilizó, ¿cierto?, el imperio para dividir Bolivia. Sí. Bueno, eso afortunadamente mermó porque, bueno, Evo, a través de referéndum y elecciones que lo relegitimaron, ¿cierto?, pudo acabar con ese intento golpista. Claro. Sobre todo con el intento separatista, que era el más peligroso, digamos. Exactamente. ¿No? Y da la impresión como que también esos sectores más recalcitrantes de Santa Cruz de la Sierra, también en última instancia se han beneficiado con los gobiernos de Evo Morales. Así que no han sido perjudicados drásticamente. Es que también el sector privado ha ganado bastante en Bolivia. Es decir, es el círculo virtuoso que alguna vez existió en el capitalismo, el círculo fordista. Claro, claro. Bueno, y en Bolivia ha ocurrido eso. Es decir, todos los sectores se han beneficiado porque, bueno, Bolivia es un país muy rico. Es un país muy rico y sin ninguna duda, ¿cierto?, su encierro es un límite a su desarrollo. Porque otra cosa sería, ¿cierto?, con una Bolivia con acceso al mar. No hay que olvidar puerto en el mar. Que Sánchez de Lozada, ¿cierto?, toma el avión porque, entre otras cosas, el gas, ¿cierto?, el gas se iba a exportar a Estados Unidos. Claro. Usando puertos chilenos, porque bueno, son los únicos que puede usar, tampoco tiene puertos. Entonces, bueno, eso es lo que va a usar justamente Repsol. Claro. Y la situación política, digamos, sigue manteniendo apoyo mayoritario en los sectores que originariamente lo llevaron al poder. Eso es lo que está por verse. Eso es lo que está por verse. Ha habido un proceso de desgaste, ¿cierto?,
Es decir, porque la derecha también ha sido muy inteligente. En el ajedrez juegan los dos, los negros y las blancas. Pero no tienen candidatos. Es decir, ¿cuántos candidatos a la presidencia van ahora a Bolivia? Claro. Hay 9. Hay 9 candidatos. Es decir, ese es un tema que nos puede servir a nosotros, ¿cierto? Tenemos una derecha dividida, pero el pueblo unido, claro, unido a las banderas del MAS. Y la otra pregunta que para mí es tan fundamental como esta, ¿y las Fuerzas Armadas? Bueno, las Fuerzas Armadas apoyan el proceso de Evo Morales, y justamente los sectores de izquierda lo corren a Evo por ese lado. Es decir, en Venezuela, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, no se podría sostener este proceso. Es decir, yo creo que desde ese punto de vista, en los sectores progresistas, ¿cierto?, que buscan un cambio para una mayor calidad de vida de nuestra población, llamarlo sectores de izquierda, derechamente, ¿cierto?, de forma concreta, han aprendido que es importante tener un diálogo con el sector de las Fuerzas Armadas. Sí, yo creo que más que un diálogo. Claro, bueno, y en Venezuela fue una cosa increíble, fue directamente Chávez, y bueno, en eso Bolivia, con Evo Morales, ha sabido articular ese Y a mí me da la impresión diálogo. que el ejército boliviano es más que antes un ejército de alta composición de pueblos originarios, o por lo menos de una gran mixtura. Así es. Y lo que ha hecho Evo Morales, cierto, es devolverle la dignidad al pueblo boliviano. Claro. Es decir, a ver, a Santa Cruz, cuando yo iba en los años 90, estaba prohibido el ingreso a la plaza a los cholas. A las cholas. A las mujeres de pollera. Ahora pueden entrar. Aunque estuve el año pasado y vi un poco esa xenofobia. Esa xenofobia. Xenofobia, si me disculpas, es una palabra equívoca en este caso, porque xenofobia es el odio a los extranjeros y en este caso es el odio a los propios. Claro, ese es racismo. Eso es racismo. Eso es racismo. ¿Pero va a ganar Evo o vos crees que es difícil? No, va a ganar. Va a ganar. Va a ganar, es decir, digamos, de los 9 candidatos está Carlos Mesa, que no hay que olvidar que Carlos Mesa fue, ¿cierto?, el representante que Evo eligió para lo que fue en el Tribunal de la Haya por el tema de la salida al mar con Bolivia, el debate que se dio. La pelea con Chile. En ese sentido, Evo tuvo una visión, ¿cierto?, amplia, es decir, aquí está en juego el Estado boliviano, es decir, esto va más allá del partidismo. Claro. Entonces, Carlos Mesa, que es un hombre que fue del MNR, ¿cierto?, que ahora el sector que lo convoca se llama Frente Revolucionario de Izquierda. Claro. Es decir, lo quieren correr por izquierda. Claro. Después otro hombre que fue histórico candidato, Paz Zamora, va de candidato. Paz Zamora, sí, señor. Y también otro histórico. ¿Paz Zamora qué edad tiene? Ella debe tener cerca de los 80. Más de 80 seguro. Sí, seguro. Más de 80 seguro. Bueno, y el otro candidato, ¿cierto?, es Óscar Ortiz de la Media Luna, que tiene los votos de la Media Luna. Ajá. Entonces, la derecha tiene los votos un poco atomizados. Claro. Samuel Doria Medina, ¿cierto?, que fue un candidato histórico, que ahora no va, pero ya anunció, un empresario vinculado al cemento, ¿cierto?, manifestó, bueno, que iba a apoyar al candidato de la oposición, ¿cierto?, que sacara más votos, digamos. Exactamente. Es decir, a lo que aspira la derecha boliviana es a una segunda vuelta. ¿Hay balotaje? Eso te iba a preguntar. Claro, hay balotaje. Es decir, Evo Morales es el único presidente boliviano de su historia que ha ganado sin balotaje. Porque sacó el 51 de movida, más del 50 de y movida. Y en todas las elecciones ha sacado más del 50. ¿Corre el riesgo de no repetir esa proeza? Dada la atomización, ¿cierto?, de lo que es la derecha, pensamos nosotros que Evo va a ganar. Pero cuando yo digo nosotros, somos los sectores progresistas que apoyamos este proceso de cambio. Claro. Pero sin ninguna duda, bueno, la derecha va a jugar todas sus cartas para ir minando el proceso de cambio. Claro.
Y también van a jugar países extranjeros, ¿tá? Porque, bueno, y cuando me refiero a los países extranjeros me estoy refiriendo a países limítrofes. Es decir, me refiero a Chile, Argentina, Brasil eventualmente. Exactamente. Así que bueno, ahí hay que estar Bueno, veamos, atento. seguiremos de cerca el proceso electoral de Bolivia entonces. Así es. Gracias, José, por tu visita. Bueno, muy amable y muchas gracias. Seguimos en Noticias 3.0.